Ni tus panas nos dicen nada. Ahorita vamos a grabar, ¿ya? Bien, entonces vamos a grabar este momento. Pero al final vamos a ver la ecuación creo que es la última, la penúltima ecuación que tengo acá. Sí, yo estaba diciendo de que ustedes pueden ver, o sea, hay diferentes investigaciones que lo hacen con materiales un poco, llamemos caso, fabricados, o con materiales, digamos, de un diámetro definido, o a su vez también directamente con muestras tomadas en campo, pero al final, si estamos trabajando con muestras tomadas naturalmente, también sucede que cuando a veces decimos, pues, hay un arrastre uniforme de partículas, sea gruesas o sean finas, entonces ahí es la hipótesis que está metiendo un poquito algo que no es tan cierto, que se mueven igualmente todo tipo de partículas, sean arenas o sea, en este caso, gravas, ¿no? Entonces, igual manera, ¿no? Pero son ecuaciones que un poquito le dan mayor, ¿qué sería? Mayor realismo cuando yo calculo, en el caso, cuando yo necesito hacer mi trabajo, ¿sí? Entonces, por eso yo un poco señalo esta parte, vive acá, que son datos reales en campo, ¿no? Son datos reales en campo en donde son estudios realizados en canales, aforo y datos de campo, exactamente, ¿sí? Datos de campo. Bien. Originalmente esta ecuación se aplicó en corrientes naturales con lecho y grava, exactamente. Lecho de grava, y grava dije, ¿no? Pues aquí está, pues entonces esta ecuación, ustedes pueden ver, está igual por unidad de ancho, esto en función de este caso de la pendiente, P específico, y los caudales específicos y caudal específico crítico al final. ¿Sí? Descarga de sedimentos de fondo, valor para un inicio de movimiento, respectivamente el valor crítico está definido por. Y vamos a ver, en este caso, el caudal crítico, ¿no? Caudal crítico, entonces esta fórmula es bastante sencilla, que lo determina este autor. Aquí está en este caso. ¿Cuál es el caudal crítico? O en función de qué es el caudal crítico. Pueden observar acá, en función en este caso de la densidad, en este caso relativa. Aquí hablamos de un D40, ¿ve? Que un D40, entonces esto ya también tenemos que pedir cuando si queremos trabajar, hacer todo lo que nosotros queremos. Por eso les digo, inicialmente cuando les indiqué una curva de granulometría, yo lo generalmente pido, ¿qué pido yo? Pido todos los diámetros, habidos y por haber. Así no tenga que hacerse estudio, porque a veces toca, ¿no? A veces toca y mejor después toca otra vez que ir al campo, sacar muestras y pues pedir que por favor me den también analizando el tal tipo de diámetros. Entonces es mejor pedir todos los diámetros, con eso pues no tengo problema yo en trabajar en, digamos, para cualquier tipo de estudio que me vayan solicitando, ¿de acuerdo? Eso es lo que deben hacer ustedes también cuando ustedes ya sean profesionales, ¿cierto? Bueno, aquí esta es la fórmula que nos da en este caso, pues, ¿no es cierto? Cuando es el caudal unitario, crítico, ¿sí? Pero aquí hablamos de función de la densidad del sedimento y esto, ¿no? Y de 40 y la pendiente. Ahora acá, esto ustedes pueden ver, este valor. ¿Dónde saqué yo? Saqué de las propiedades de los sedimentos. ¿Se acuerdan ustedes lo que son en este caso la relativa, ¿no? Entonces prácticamente este valor de aquí me da ¿cuánto? Me da 2 en 5. Si reemplazo todo eso acá, me va a dar igual a 1. Entonces, aquí prácticamente, perdón, 2 en 5 menos 1 me va a dar este valor. Entonces, directamente ya aquí, sin necesidad de estar calculando, en este caso, el P específico, digamos, perdón, la densidad del sedimento y la densidad del agua, simplemente reemplazo y ya tengo el valor listo para acá. Y solamente necesito conocer que el D40, que simplemente es el tamaño de partícula, el menor es que igual es al tamaño, ¿no es cierto? Es casi 40%, y en ese caso lo que es en este caso la pendiente. ¿Sí? Entonces, miren, es una ecuación bastante fácil de aplicar, ¿no? ¿Sí? También es una ecuación que nos ayuda bastante a calcular esto acá. Entonces, aquí está. Las cargas de arrastre de fondo está dada por ¿cuál? En este caso, el total. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué sería el valor de qué? El calculado con este valor, ¿no es cierto? Aquí lo único que tenemos que ver, ¿qué? Es el caudal perdón, es el caudal crítico que está calculado con esta expresión, y este caudal simplemente, ¿cuál es este caudal? A ver, Joao, dime, ¿cuál será este caudal? ¿Cuál será la forma de este caudal? Cualquiera de ustedes me dan. ¿Cuál será la forma del caudal? De ese caudal unitario. Ah, a ver, ¿quién está en clase? Están tres, están.
A ver, Daniel, dime, ¿a qué valdrá ese? ¿Cuál es la forma de caudal unitario? Hijo, estás mal con internet. A ver, José, vamos a ver, José, ¿cuál será el valor de esta fórmula? Caudal unitario. José, ¿estás ahí, José? Habla, José, ¿qué pasa? ¿Qué fue? Joao, ¿tienes ahí? ¿Puedes hablar, Joao? Ni cómo trabajar con situación clase. A ver, escríbeme, Joao, si estás ahí, o Telor también, escríbeme ¿qué dice ahí? ¿Quién me escribió? A ver, vamos a ver, Joao, solo Joao. A ver, ¿a qué sería el caudal unitario ahí? SQ, que le puse ahí en la pantalla. Escríbeme, yo te veo. ¿Qué fue, muchachos? Sí, profe, dice nada más. Joao. Y José, no estás en clases, solamente dividido por el ancho de canal. Correcto. Entonces sería en este caso, ¿cuál me escribió? Daniel, muy bien, Daniel. Esto es igual, solo así. Entonces esto ya tendríamos, ¿no es cierto? Sí, entonces ya este valor ya tenemos. Entonces, consecuentemente, este ya tenemos acá, de acuerdo a la fórmula, y tenemos todo. Y sería una fórmula bastante fácil para calcular lo que es la ecuación, en este caso de sedimentos. Muy bien, Daniel, está bien. ¿Sí? Ya. Entonces, con eso ya terminamos. Aquí estamos hablando en este caso, al final, miren acá. Las otras fórmulas, por ejemplo, solamente decían, a ver, vamos a ver, calculábamos el unitario, ¿no es cierto? Digamos, los sólidos totales unitarios y multiplicados por W. En otro cambio, dividíamos por P específico. Ahora, ¿qué hace? Multiplicamos el caudal, o en este caso unitario, de sólidos, digamos, de serie, de fondo, multiplica por el P específico del sedimento sobre la gravedad y multiplicado por el ancho. Y ahí tenemos el total de sedimento que de fondo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, son unas fórmulas que sí son bastante aplicables para lo que es cálculo de sedimentos digamos, de fondo. Bien. Igual que las otras ecuaciones, también tienen sus puntos de vista y sus fundamentos de aplicabilidad. O sea, ¿qué nomás consideraron? Conclusión sería lo que se consideró en este caso para hacer esta fórmula, ¿no? En este caso, para determinar la fórmula sería, ¿no? Bien, primero, un valor crítico de gasto unitario deberá excederse antes de que ocurra el inicio del desplazamiento del movimiento, ¿sí? Entonces, quiere decir, en este caso, el caudal unitario, ¿no es cierto? Dice caudal unitario crítico, ¿no? Dice, el gasto unitario deberá exceder antes que ocurra el inicio del desplazamiento. O sea, este valor debe ser bastante grande, ¿para qué? Para que comience a ver el desplazamiento del sedimento. Inicialmente, es decir, desplazamiento más bien sería, no sería desplazamiento, sino sería el proceso de saltación, porque estamos hablando de sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Sí, nada más. Segundo, dice, existe un movimiento total del lecho, no consolidado del cauce, una vez que las condiciones críticas se han excedido. Por supuesto, si esto es tan grande, al final, si ustedes pueden ver, si yo vengo a hablar de caudal, va a ser igual al caudal sobre la base, y si este caudal es tan grande, simplemente, simple expresión, sabemos que es una crecida, y hacer una crecida prácticamente, ¿qué pasa? Esto hace que las condiciones prácticamente sean críticas de excedido entonces comienza el movimiento total de las partículas del lecho, ¿sí? A moverse y ya hacia abajo, ¿de acuerdo? Es lo que está diciendo acá. Tercero, dice que el tirante y el esfuerzo hidráulico no guardan una relación directa con la alta del fondo. Ya, es decir, ¿qué quiere decir con esto? Dice,
El tirante, que es decir, que en este caso vamos a ver. Si yo tengo un tirante tan grande, o tengo un tirante pequeño, ¿sí? Exactamente, si yo tengo este Y1 y este tengo Y2, son diferentes tirantes. Es decir, este caso, el tirante, o sea, si es que este es muy grande el tirante, ¿sí? Y respecto a este caso, el esfuerzo crítico que está acá, y acá, digamos, la partícula, y aquí puede haber un esfuerzo crítico, aquí puede haber un caudal tal. Por supuesto que el caudal es bastante grande, y el caudal acá, también acá hay un caudal, ¿sí? También va a haber un caudal. Dice, no guarda relación directa. ¿Qué quiere decir esta? Si es que el caudal y el calado es grande, yo puedo decir que el arrastre es mayor frente a si el caudal, el tirante es pequeño, el arrastre es menor. Entonces, no es directamente proporcional a esto, ¿no? ¿Sí? El arrastre debido a qué? Dice, debido a que con frecuencia las condiciones críticas solo son decididas en una parte del canal natural. Claro, es decir, es que sí, es que lo que ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. Es que el canal natural, exactamente para ser analizado, pues tiene sus diferentes formas, sus diferentes, en este caso, relaciones, ¿no? ¿Sí? Entre relaciones, entonces, aquí son cambios que existen. Entonces, aquí está la pendiente y aquí está el calado. Entonces, aquí dependerá de qué? Depende de otros factores más, que en este caso decir que hay un caudal que viene acá, un calado alto y esa cosa, ¿sí? Entonces, de pronto puede ser que de pronto está la pendiente y acá está la pendiente. Entonces, que puede ser que sea un factor que incide bastantísimo en lo que se refiere a lo que es el movimiento de la partícula o la iniciación del movimiento de la partícula, el efecto de saltación. Exactamente. Entonces, esto es lo que dice, no existe una relación directa entre esto, ¿no? Pensar que cuando estamos un caudal alto y hay un movimiento de partículas del fondo, no es directamente proporcional a caudal bajo y que no existe un movimiento de partículas. Sí, puede darse al revés, lo que sea. Todo depende de las condiciones morfológicas que tenga el cauce. Esas son la tercera condicionantes, en este caso, o fundamentos de esta ecuación. La cuarta, ¿qué es lo que está diciendo acá? La cuarta dice, un tamaño efectivo de partículas no es suficiente, dice, para escribir la variación de los tamaños de las partículas de sedimento. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo analizo, por ejemplo, un diámetro de partículas, por ejemplo, un diámetro de 0.007, analizo hay diámetros de 0. Hasta 1, por el caso, ¿no es cierto? ¿Y qué decir con esto? Dice que existe diferentes tipos de, digamos, diferentes tamaños de sedimentos de acuerdo a su diámetro, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Un tamaño efectivo de partículas no es suficiente. ¿Qué quiere decir con esto? No es suficiente decir yo, por ejemplo, voy a tomar con un diámetro medio y con esto yo trabajo, es decir, yo que sé, un 0.08 o 0.8, 0.09, ¿ya? A este. Entonces yo voy a decir que esto tomo como representativo y yo poder trabajar y analizar para mi investigación. Por eso dice, no es suficiente tomar, dice, un diámetro, como decir, representativo, ¿no es cierto?, para esto, sino hay que tomar algunos diámetros de este caso para trabajar. Es lo que está diciendo acá. Y es lo que decía también, en este caso, Parker atrás, ¿no es cierto? Bien, quinto, las formas presentes en el fondo del cauce no influyen en el proceso de transporte. ¿Sí? Bueno, aquí lo que está diciendo, en cambio, es un poco, se está dando, digamos, lo que decía Müller, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? De aquí dice las formas presentes en el fondo. Quiere decir, en este caso, si existen lechos que están en este caso, lo que es en este caso, ¿se acuerdan ustedes de dunas, antidunas? Hablamos, ¿no es cierto? Sí, procesos que están acá. ¿Qué dice? Las formas presentes en el cauce, ¿no es cierto? Estas formas están en el cauce así, así, ¿ya? No influyen en el proceso de transporte. Esto dice que al final, pues puede ser que venga acá y choquen y se queden acá, sino que si no influye, pues igual continúan, ¿sí? Estas son justamente las suposiciones de esta fórmula, ¿sí? Pero ¿por qué supone eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que no afecten, ¿no? Sino que no afectarían significativamente en este caso. Porque si la fórmula pone que se aplique significativamente, ¿qué implica? Tocará tomar factor, también temas, en este caso, no temas, sino otros parámetros de estos procesos que es en este caso del proceso de que es un rizo, que es una duna, exactamente, ¿no es cierto? Tendríamos que tomar en cuenta este proceso y al final estas fórmulas son fórmulas un poco más complejas, nada más, ¿sí? Entonces, siempre los investigadores lo que hacen es delimitar
sus teorías hasta dónde va a poder demostrar, ¿cierto? Y hacen sus suposiciones, ¿no es cierto? Y que al final, pues puede ser que en la naturaleza realmente influya en una cosa, pero que al final esto no influye directamente, digamos, del proceso total de transporte de fondo. Así de sencillo, ¿no? Ya. La sexta dice, la fuerza de ascenso no es importante en procesos de transporte. Eso ya dijimos, también decía anteriormente otros autores, en cuanto se refiere a la fuerza de ascenso, que en este caso sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque al final va a subir y luego va a bajar. Proceso que continúa así, como proceso en este caso frecuente y oscilante nada más, ¿no es cierto? Entonces, con esos conceptos se ha formulado en este caso la ecuación de Soklich, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver, entonces aquí tenemos ya las 5 ecuaciones, las más frecuentemente utilizadas para lo que es transporte de fondo, ¿sí? Ustedes pueden ver, son estas ecuaciones, ¿cierto? Entonces, con estos temas vamos a hacer un ejercicio, en este caso, para que veamos, yo he tomado con unos datos, ¿no es cierto? Un poco datos reales, y vamos a ver cómo funciona en cuanto se refiere a las fórmulas aquí, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Vamos a ver ejercicios de aplicación, ¿no? Ejercicios de aplicación. Yo he hecho con un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, en este caso, tomando con un poco como base la ecuación de Müller. ¿Se acuerdan ustedes? Müller decía que máximo debo aplicar hasta 2 metros cúbicos por segundo, y nos daba también una pendiente y nos daba también los diámetros de aplicabilidad en cuanto se refiere a los materiales. ¿Sí? Porque también Müller hizo materiales, en este caso naturales, ¿sí? Pero bajo ciertos diámetros de material y cierto caudal, ¿sí? Ahora, claro, si nosotros vemos esto para trabajar en ríos grandes, prácticamente no habría opción de trabajar con Meyer y Peter, ¿por qué? Sí, estaba hablando en el aire, muchachos, ¿ya? Bien. A ver, lo que decía es lo siguiente, vamos a explicarte lo que dice Daniel, ¿ya? Está muy bien las preguntas por si acaso, nada de... Está muy bien. Acuérdense ustedes lo siguiente. Si yo hablaba en este caso, ahorita estamos hablando de qué? Estamos hablando de sedimentos de fondo, es decir, aquí. Estamos hablando de eso, ¿sí? Y al hablar de velocidad de sedimentación, ¿qué estábamos hablando en sí? Claro que no, en el tema no era
no era sedimento de suspensión. Pero, ¿qué es lo que significa? Era simplemente, ¿qué era? El movimiento de la partícula en el líquido, en este caso en el agua. Y esta partícula, nosotros queríamos saber, cuando está en movimiento, ¿qué sería en este caso? ¿Cuál es la velocidad con que esta partícula puede caer o puede pasar a formar parte del sedimento de fondo? Y eso se llamaba la velocidad de sedimentación. Y aquí se calculaba en función de cuál, en función del CD, ¿se acuerdan? El coeficiente de arrastre, y también en función del factor de forma. Tú estás preguntando. Sí, cualquiera de las dos formas, nosotros trabajamos, estos están igual con ábacos y fórmulas, lo demás. Entonces, al hablar de coeficiente de factor de forma, solamente deberíamos, cuando se trata de sedimentos que en suspensión que están viajando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuándo pasarían a formar parte del, digamos, del sedimento de fondo? Cuando estas partículas alcancen ¿cuál? Alcancen su velocidad de ¿qué? De sedimentación o de caída. También por eso se llama velocidad de caída. ¿Sí? Ya. Entonces, con eso, inclusive, ustedes se acuerdan, cuando estos sedimentos van viajando, ¿qué sucede? Sucede de que nosotros sabemos, si es que estamos aquí, ingresa el sedimento acá, pongamos un caso, una estructura, debemos saber cuál será la longitud en donde el sedimento ya directamente, ¿qué? Se deposita acá. ¿Para qué? Para hacer un lavado en el caso, cuando enseñamos del desalenador. Entonces, algún rato formará parte del sedimento de fondo bajo estas circunstancias, ¿no es cierto? Bajo circunstancias con ingreso. Pero no es parte del sedimento de fondo, consecuentemente, no tiene nada que ver el factor de esos factores en estos sedimentos, sino, digamos, en el sedimento de fondo, sino más bien el sedimento de suspensión. ¿Sí está claro la respuesta, muchachos? Sí, ya listo, correcto. Ya, Joao, no escuchas, ¿qué pasa, Joao? Ya. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio, como les dije, pues bueno, yo he puesto unos datos, la ecuación. Estos datos son, si ustedes pueden ver, los datos que están prácticamente en blanco son datos obtenidos de la curva granulométrica y del caudal que yo he medido en el río o que yo quiero calcular para este caudal para determinar lo que se llama el sedimento de fondo, ¿sí? Este caso, ¿no es cierto? Sus datos obtenidos. Y esos otros datos que está acá en sombrita, ¿qué son? Son datos que obtengo de tablas, obtengo, digamos, aquí en el caso de 40 he obtenido algo adicional de la curva granulométrica, es decir, esto más bien obtengo de tabla, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver la temperatura de cual trabajo, por si acaso, todos esos costos. ¿Qué implica tener? Es mejor tener la mayor cantidad de datos que no tener los datos. Por eso yo coloco todos los datos para calcular este caso. Y lo que yo voy necesitando, pues voy aplicando de acuerdo a qué, de acuerdo a la fórmula que voy a aplicar, de acuerdo al autor, ¿no es cierto? Pues con esto voy trabajando. Bien, vamos a ver cómo le calcular. Ya. Aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces aplicamos este caso, miren, la ecuación en este caso de Meyer, Peter y Müller, ¿no es cierto? Ya sabemos bajo qué consideraciones lo estimó. Y aquí pues yo lo que calculo es por partes, ¿no? De pronto pues si ustedes, bueno, igual, ¿no? Yo en el Excel no es que yo metí la fórmula total y con eso calculo, sino voy calculando por partes y luego voy sumando y restando y al final pues voy obteniendo mis valores finales, que sería este caso acá. Pues con eso vamos a ver qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer. Bien, primero vamos a calcular lo que es el KR. El KR, ¿qué era? Era el coeficiente en este caso de qué? De rugosidad del fondo del cauce, en este caso era este valor, ¿sí? Esta fórmula, y en este caso, pues, está el KR es igual a 26 sobre D 1050. Y también lo que es escaso, lo que es el KS, ¿no? El KS que es igual a 1 sobre N. Entonces, el KR calculado va a ser igual a 26. Exactamente, sobre el D90, si el D90 está, digamos, está el valor acá arriba, el D90 es esto, ¿no? 1, entonces acá sobre 1, entonces va a ser este caso de 26, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, KS. El N es el número, en este caso, el número de Manning, ¿no? Número de Manning. Entonces, siendo este número de Manning, 1 sobre N va a ser este caso, KS 1 sobre N. Más va a dar 11.66. ¿Se acuerdan ustedes por los anteriores que dijimos KS es igual a este? Y eso habíamos hablado en hidráulica fluvial también, ¿no?
Ahora también podríamos haber trabajado con este valor, acá con esta fórmula que dijimos, ¿sí? Opción de esto, ¿no? Y esto es lo que también cumple los rangos y también me sale el mismo valor trabajando con esta fórmula. Ya, estas fórmulas de dónde he sacado de los libros que acabo de decir, ¿no es cierto? Están dados ya y están investigadas, entonces trabajamos en los rangos que nos dice y todo lo demás. Porque siempre que trabajo yo con una fórmula, debo saber los rangos de aplicabilidad, exactamente, ¿sí? Ya. Bueno, pues también he puesto esta parte que y es igual en este caso a R, o radio hidráulico. Bien. Entonces, ahora sí, el P específico sobre, en este caso, el relativo, que es igual, reemplazando valores, esto tenemos acá arriba, ¿no? Tenemos como dato acá, aquí están los datos, ¿no? Y reemplazamos y al final nos sale el valor de 1,6. Exactamente. Y así voy calculando, ¿no? Ahora sí, KS sobre KR, ahora 3 medios me da este valor de acá, ¿sí? El SR es la pendiente, me sale este valor. La pendiente SR multiplicada por I, por P específico, me sale este valor, ¿sí? Acá están todos los valores que estamos hablando acá, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Bien. Y luego, pues, calculamos ya una parte, y luego calculamos, aquí está, ¿no? El P específico del sedimento menos el agua por D50 y esto. Entonces, al final, este valor nos sale acá, este valor, ¿sí? Y luego, por una partecita de la fórmula, el 25 por este valor de acá, y obtenemos este otro valor total. Entonces, finalmente, ya unido todos los términos, sumando y restando, pues multiplicando, ¿sí? Entonces hago el segmento de la fórmula, me sale este valor. Ese sería acá. En este caso, calculan totalmente, multiplican todo, me daría en este caso el cual. Me daría el valor total de el caudal, en este caso unitario sólido de sus, digamos, de sedimentos de fondo. Exactamente. ¿Sí? Eso quedaría. Sedimentos de fondo. ¿Sí? Bien. Y ahora este caudal, ¿qué hacemos? Multiplicamos por este caso, por lo que dice acá, el ancho y dividimos para la gravedad. Conclusión, diríamos que el caudal total de sedimento de fondo sería igual a este valor, 0.207 kilogramos por metro por cada segundo. Entonces, de esta manera yo obtengo, en este caso, el caudal o el sólido total de fondo de este caso de este río, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Un ratito me esperan, 2 minutitos, por favor. Bien, entonces si ustedes pueden ver, ya tenemos un valor inicial, en este caso ya calculado con estos parámetros, con la ecuación en este caso de cuál, de Peter, ¿no es cierto? Müller, digamos, y Müller, ¿no es cierto? Sí, entonces de esta manera calculamos. Continuamos. Ustedes pueden ver acá, vamos a ver la otra fórmula, la de Bagnol. La de Bagnol, ¿no es cierto? Vamos a ver, aquí he puesto valores, exactamente, todos los valores que tenemos arriba, pues he utilizado yo para calcular. Bien. Bagnol trabaja también en función de estos valores, factores, ¿sí? Aquí está la fórmula. Por lo general, yo siempre pongo las fórmulas al final, digamos, pongo al lado,
Y aquí son los factores que están caso, ¿no es cierto? Y al final, pues la fórmula utilizamos desde esta, ¿no? Desde esta fórmula que dijimos anteriormente, ¿no? Y vamos calculando, ¿no? Aquí tenemos factores que nos da, son estos que nos da acá, ¿sí? Entonces, valores de acá. Y calculo en este caso el valor de ¿cuál? El valor de WC. El valor de WC, aquí está, ¿no es cierto? Calculado acá. WC, ¿conjunción de cuál? De estos valores de acá. En este caso acá está el 190, el D50 que ya tenemos arriba como dato, el D, el calado y por D50. Y tenemos el valor de WC, ¿sí? Y el valor de W, que en este caso que es la densidad que tuvimos arriba el agua, el caudal, ¿no es cierto? Que la 2, la pendiente y el ancho del río. Consecuentemente tenemos los dos factores. Entonces, esto como dice elevado a la 3 medios, pues, todo esto elevado a 3 medios, yo obtengo este valor. Luego, pues calculo este otro factor de acá, ¿no es cierto? El DDR, estamos acá, reemplazo el valor, los valores de este caso, de D y lo que es DR, ¿cierto? Que dijimos anteriormente. Aquí está. Entonces, DR era este valor y DR mayúscula es de este valor. Este ya nos da, ¿quién nos da? Nos da el mismo autor. Aquí está, ¿no es cierto? En este caso, 0.1. Entonces, con esto trabajo el calado y todo lo demás, trabajo y me da este valor. Y el último valor, que sería el de 50 sobre el DR, este valor elevado a la menos 1/2, acá la menos 2/3, ¿no? Obtengo este valor. El caudal total, en este caso, por unidad de ancho, está multiplicado por el ancho que nos dice la fórmula, que nos dice en este caso el autor, nos da este valor. Entonces, miren ustedes, ya tengo un valor de 0.06, en este caso, vamos a comparar con el otro, acá teníamos 0.2, ¿no es cierto? Y a 0.06 sería 0.1 de punto. Entonces, son fórmulas aproximadas de acuerdo a cuál, las condiciones que ellos demostraron para qué, para ser utilizadas. ¿Eso se debe a qué? Se debe, miren, en sedimentos, estos dos valores para mí serían semejantes, ¿sí? Semejantes, ¿y cuál sería? La solución a este sería, si yo aplicara solamente estas fórmulas, yo sumaría los dos, dividiría para 2 y ese sería el valor final de sedimento de fondo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, esto estamos aplicando ya las fórmulas que nosotros hemos venido aprendiendo, en este caso, pues acá. Ya, tenemos. Seguimos, vamos a la siguiente. Es la fórmula, en este caso, de Yalin. La Yalin decía exactamente, daba una condición, ¿se acuerdan ustedes? En que si es que en este caso ve toda esta condición, es que cumplí esto, entonces había arrastre de fondo. ¿Sí? ¿Sí? B, dice en este caso. Si B es mayor que 1, hay arrastre de fondo, ¿de acuerdo? Entonces yo, ¿hasta dónde llego a calcular? Máximo hasta B. Cuando veo que B entonces es menor que 1, aquí está, exactamente, entonces, de acuerdo a esta fórmula, no hay arrastre de fondo. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. ¿Por qué no hay arrastre de fondo? No es que no hay arrastre, sino que simplemente la fórmula tiene en este caso sus asunciones, sus partes, sus restricciones, en la cual no se puede calcular simplemente a través de esta fórmula no podemos calcular el tipo de arrastre de fondo en este tipo de río. Nada más, es lo que nos dice, ¿sí? En lo demás, pues siempre hay que ir probando en este caso. Entonces, ustedes pueden ver, hemos calculado lo que son los valores que nos da aquí, hasta donde calcula la casa de 50, luego calculo en este caso lo que es digamos, la velocidad de corte, ¿no es cierto? Que es muy fácil esto que estamos acá. El IEM, que es en este caso el IEM, que es este valor de acá, porque ya calculé de corte, tengo aquí este valor. Y el ISR, que en este caso es ¿es de cuál? Es diagrama de Shields, ¿no es cierto? Trabajamos esto, el A y el B. Y el B exactamente es menor que este es Maico 1 y este es 0.99. Entonces, consecuente es menor, consecuentemente ya no continúo calculando, sino simplemente digo, arrastre de fondo. No hay arrastre de fondo de acuerdo a esta fórmula. No es que no hay arrastre de fondo, sino de acuerdo a esta fórmula, a este autor. ¿Sí? Bien, continuamos. Parker. Con Parker, en cambio, miren ustedes, con todo lo que se ha trabajado acá, tenemos valores bastante altos. Si ustedes pueden ver, tomando en cuenta cuál es este Tao 50, ¿no es cierto? Tao 50. ¿Por qué comienzo de acá? Porque simplemente esos datos ya los tengo y comienzo a trabajar desde acá. Exactamente. ¿Sí? Bien. Ahora aquí verán, señores, ¿por qué tal vez este valor sale alto? Porque este valor yo le asumí, exactamente, le asumí como que fuera un D50, ¿sí? Como fuera un D50, ¿no? Que yo tengo.
¿Por qué? Porque no tengo los datos de D sub 50. ¿Qué significaba D 50 sub? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Me pueden escribir en la pantalla? Parece que no pueden hablar. ¿Qué significaba este D 50 sub? A ver, alguien me escribió. A mediana, correcto. Era la mediana, ¿cierto? Entonces yo como este dato no lo tenía en la curva, pero ¿qué pasa? Si yo quisiera aplicar este método, ¿qué pasaría? Debería pedir en el laboratorio que por favor me den, no el de 50 sub, de punto no van a entender, sino la mediana de la granumetría, en este caso, lo que estoy trabajando. Exactamente pedí esta cosa, que al final es el concepto que nosotros tenemos. Y con esto, pues, posiblemente cumpla esto, ¿no? O sea, calculado, pero matemáticamente pues, me llega a este vale 15, es bastante alto, ¿no es cierto? 15 respecto a las dos anteriores. Entonces ya estoy aquí indicando que la una no funcionó porque no cumplió los parámetros, pero la otra, esa funciona, pero está muy alta en relación a las dos primeras. Entonces, para mí en este caso, las dos primeras ya comenzarían como que a alinearse en sí para determinar, en este caso, el valor del sedimento de fondo. Exactamente, ¿sí? Entonces, miren ustedes, lo único que he hecho es simplemente aplicar los datos bajo estos conceptos que nos dice Park en este caso. Bien, vaya, vamos a ir terminando y con eso terminamos y con eso al que nos quedamos ahí. Ya, la de Soklich, ustedes pueden ver, ya es una fórmula un poquito, yo diría en este caso, si yo tomo entre la fórmula esta de en este caso era la de Peter, 0.2, esta 0.025, que es un poquito baja, ¿no es cierto? Esta no hay, esta está muy alta, esta es algo medio razonable también, algo medio razonable que es 3.5, ¿no es cierto? Aplicando este caso, ¿sí? Puede ser que podríamos entrar en ese. ¿Por qué? Verán, les comento, o sea, cuando uno calcula sedimentos prácticamente, hay una incertidumbre bastante, ¿no? Hay bastante incertidumbre en cuanto se refiere a estas fórmulas. Lo que uno hay que tener ahí sí bastante criterio para saber decir muy bien, aquí en el río hay tal cantidad de sedimentos. Para eso tenemos que aplicar que, por lo mínimo en estudio, 3 fórmulas. Acordarse acá, mínimo 3 fórmulas, las más frecuentes utilizadas, y con eso pues podemos solventar y decir, y al final lo que yo suelo hacer es presentar como una media de todas estas. Decir, muy bien, se acabó el puesto, como media de transporte habrá esta cantidad de sedimentos. ¿Sí? Así de sencillo. Ya, entonces para que ustedes más o menos tengan idea de cómo se trabaja en lo que es sedimentos. Bueno, Soclis, pues igual los parámetros tenemos, aplicamos, ¿no es cierto? El peso relativo, en este caso que estamos aquí aplicando, este valor ya tenemos aquí, sí, que dijimos en este caso reemplazamos, igual esto reemplazamos directamente, y de 40 sacamos 1. Entonces, aquí tenemos todo. Este curso era, en este caso, a través de esta fórmula que tenemos, porque las fórmulas ya hemos calculado acá, ¿sí? Y al final nos sale el valor de punto, no sé cuántos ceros, 3 ceros, tanto es. Multiplicado, lo que dice este caso, por el ancho del cauce, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? Nos sale este valor. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, pues, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está, V multiplicado por todo esto, no solo el ancho, sino también el P específico por el W, que es el ancho, y V por la gravedad. Entonces me sale este valor. Ahora, este valor, yo le tomaría cierto, digamos, no tanto reserva, sino con cierta precaución para ir comparando con los valores de las dos iniciales, ¿sí? En este caso. Vamos a ver. Y finalmente, creo que tengo la otra fórmula. No, ya nada más, hasta aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Para mi concepto sería, bueno, vamos a ver. Yo tomaría la fórmula en este caso. ¿Cuál? La fórmula de Meyer, esta, más lo que es la fórmula de Bagnol, caso Bagnol, que estamos aquí, este Bagnol, y más esta fórmula de acá, que un poco el alto, le divido para 3, y este sería el sedimento de fondo, el cual yo diría que existe en tal o cual cauce que analizar. ¿Sí? Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Escríbame nomás. Si estamos entendidos, ¿no es cierto? ¿Algún comentario? Escríbame. Ya no hay comentarios. Sí, está bien o está mal. ¿Qué dice acá? Sí, mediana superficial, sí.
Sin comentarios. Listo. Entonces, muchachos, hasta aquí quedamos, hasta aquí serán los exámenes. Bueno, ya están subidos sus exámenes, por si acaso, a la plataforma. Creo que está para el día sábado, no sé cómo esté ahí, pero voy a dar sus fechas ahí. Por favor, traten de dar los La exámenes en prueba esas... que quedó pendiente. Perdón, La prueba que quedó pendiente. pero eso ya han dado la prueba, ahí está la prueba. ¿Qué pasó con la prueba? ¿Que falta qué? ¿La fecha? ¿Cambias de fecha? O sea, tú ya pudiste dar la prueba del... ¿Tú no has dado la prueba? Habla, hijo, habla. Tú dices dónde hiciste la prueba. A ver, déjame. Mañana es la... Ah, no, la mañana es la prueba, entonces mañana das, pues, hijito. Ahí está. Están Ah, las fechas. ya le he modificado, es que la prueba pasó por hoy día. Hoy día ¿No la ves? prueba Ahí está, ¿no ves? Todo hago por ustedes. Y vos, Joan, no haces nada por el profesor. Profe, es Ah, que, o sea, yo asistí a la evaluación, pero la evaluación nunca se habilitó, decía no había preguntas. no. La evaluación estaba ahí. Lo que pasa es que tu internet está malo. Yo vi ayer, lo único que cargué es el examen. La evaluación estaba ahí. Y tus compañeros sí dieron la evaluación. Solo tú no has dado. Pero está abierto igual. Bueno, profe. Sí, no, la evaluación está dada. Yo solo ayer lo único que subí es el examen, nada más. Lo demás, yo revisé y está ahí. Bueno, entonces quedamos ahí, muchachos. Nos vemos la próxima semana, ¿no es cierto? Esperemos que ya den todos los exámenes. La próxima semana ya puede hacer los cómputos y todo, hacer las correcciones del caso, cualquier cosa, para ya, pues, entregar las notas, ¿no es cierto? Y esas notas serán la primer parcial. ¿De acuerdo, muchachos? Cualquier cosa, me escriben, cualquier cosa me dicen, ¿no? Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego. Profe, ¿me podría habilitar la plataforma, por favor, que le pedí ayer? Pero ¿para cuál? ¿Para qué? ¿Examen, prueba, qué? Las pruebas, perdón, es el deber que me faltó y que no pude entregar. Ya te habilito el deber, ya, chao. Gracias. Ya, chao. Muy bien.